¿Qué tan preparados estamos realmente para enfrentar lo que podría pasar en los próximos años? ¿Qué dice Dios sobre las crisis que, quizá, están en el horizonte en el 2025? Observemos la realidad. Hemos escuchado sobre pandemias, desastres naturales, tensiones políticas y económicas sin precedentes. Este mundo está cada vez más frágil, pero la pregunta que no deja de resonar en los corazones de millones de personas es, ¿qué nos está queriendo decir Dios? ¿Es acaso este un periodo de purificación, de advertencia, o simplemente el resultado de nuestras propias acciones? Muchos miramos al cielo en busca de respuestas, pero las hemos encontrado en su palabra. La Biblia no predijo una fecha exacta para las crisis específicas, pero lo que sí es claro es que Dios tiene un mensaje para su pueblo en medio de estas tormentas. Si en este momento estás lleno de preguntas, sintiéndote inseguro o incluso temeroso por lo que podrían traer los próximos años, estás en el lugar indicado. Porque lo que vamos a explorar no es solo teoría o suposiciones humanas, sino aquello que Dios ya nos ha dicho en las Escrituras, el plan eterno que ha trazado desde el principio de los tiempos para su creación. Jesús mismo, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos del 6 al 7, advirtió: «Oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse, porque es necesario que todo esto ocurra, pero aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares». ¿Te suena esto familiar? Algunos podrían decir que estas palabras se sienten tan actuales como nunca antes. Guerras y conflictos, pandemias globales, desastres naturales, ¿será que el 2025 traerá más de estas señales? ¿Cómo podemos interpretar correctamente lo que Dios nos está diciendo? Dios no es un Dios de confusión. En momentos de crisis, su voz sigue resonando para consolarnos, pero también para despertarnos. Ahora bien, ¿es la crisis un castigo, una prueba, una oportunidad para acercarnos más a Él? Este es el gran interrogante que vamos a desentrañar juntos. Hoy no solo queremos entender lo que las Escrituras nos enseñan sobre las crisis que podrían venir, sino también cómo permanecer firmes en nuestra fe, cómo encontrar propósito incluso en los momentos más oscuros y cómo estar preparados espiritual y emocionalmente. Así que te invito a que nos sumerjamos juntos en este viaje. No importa tu situación personal o tus miedos, hoy vamos a descubrir lo que Dios tiene que decirnos sobre las posibles crisis del 2025. Porque en cada desafío, Él siempre tiene un propósito y jamás abandona a sus hijos. La pregunta es, ¿estamos listos para escucharle? Hablemos directamente, ¿qué tan vulnerables estamos como humanidad? La sensación de incertidumbre, de caos en el mundo, no es algo que pertenece solo a los titulares de las noticias. Es algo que trasciende fronteras, culturas y economías, y llega directamente a nuestros hogares, nuestras familias, nuestras mentes. Pero antes de entrar en pánico o asumir lo peor, detengámonos un momento. La Biblia no nos llama a temer, sino a confiar. Sin embargo, también nos llama a estar vigilantes, a vivir con los ojos abiertos y el corazón dispuesto a entender los tiempos que vivimos. Cuando pensamos en las crisis globales que podrían sacudirnos en el 2025, sean económicas, políticas, naturales o espirituales, debemos recordar que Dios ya nos advirtió que estos tiempos vendrían. En el Evangelio de Lucas capítulo 21, versículo 11, Jesús dijo: «Habrá grandes terremotos, en varias partes habrá hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo». Lo que Jesús describe aquí no es una novedad para quienes hemos leído su palabra. Estas cosas han sucedido a lo largo de la historia, y sucederán nuevamente. Pero la clave no está en simplemente reconocer el problema, la clave está en cómo respondemos espiritualmente a estas señales. Podemos preguntarnos, ¿por qué permite Dios que las crisis sucedan? Algunos podrían verlo como castigo, otros como una prueba de fe. Sin embargo, la Escritura nos muestra que a menudo Dios utiliza los momentos de dificultad como un llamado a la reflexión, al arrepentimiento y al reencuentro con Él. En el libro del profeta Amós capítulo 3, versículo 7, se nos dice: «Porque no hará nada el Señor Dios, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas». ¿Qué significa esto para nosotros? Que Dios no nos deja en la oscuridad, que su plan siempre ha sido revelar su voluntad a través de su palabra y de aquellos que le escuchan. Ahora bien, cuando miramos al futuro, sabemos que el panorama es incierto. Economistas hablan de una recesión global, científicos nos advierten sobre los efectos del cambio climático, líderes mundiales luchan por el poder en medio de amenazas de guerra. Todo esto puede parecernos abrumador, pero aquí hay una verdad profunda.
todo está bajo el control absoluto de Dios. En el libro de Salmos capítulo 46, versículo 10, Dios nos dice: «Estad quietos, y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra». Este es el consejo divino para nosotros, en medio de la tormenta, detenernos y recordar quién es Él. A medida que nos acercamos al 2025, muchos sienten una ansiedad creciente sobre lo que podría venir. Pero en lugar de alimentar ese temor, debemos tomar acción desde nuestra fe. ¿Qué significa esto? En primer lugar, orar. La oración es nuestra conexión directa con Dios, y en los momentos de incertidumbre, es nuestra fuente más poderosa de paz y claridad. La carta a los Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7, nos recuerda: «Por nada estén afanosos, más bien, presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús». En segundo lugar, debemos profundizar en su palabra. La Biblia es más que un libro sagrado, es un manual de vida para los momentos más difíciles. En el libro de los Proverbios capítulo 2, versículos del 6 al 7, se nos dice: «Porque el Señor da la sabiduría, de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la ayuda para los rectos, es escudo para los que caminan en integridad». Si estás buscando respuestas o guía para lo que podría venir, su palabra es el lugar donde encontrarás la dirección y la fortaleza que necesitas. Y en tercer lugar, debemos mantener una comunidad de fe sólida. En tiempos de crisis, es fácil aislarse o sentirse abrumado por el peso del miedo. Pero Dios nos diseñó para caminar juntos en comunidad. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, se nos anima: «No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortémonos unos a otros, y tanto más, cuanto vean que el día se acerca». Estar conectados con otros creyentes nos ayuda a recordarnos mutuamente las promesas de Dios y a fortalecernos en unidad. Por último, no debemos olvidarnos del propósito final de todo esto. Dios no permite las crisis para condenarnos, sino para redimirnos. Él desea que volvamos a Él con corazones sinceros. En 2 Crónicas capítulo 7, versículo 14, leemos esta poderosa promesa: «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». ¿Podemos imaginar algo más hermoso? Dios no solo nos escucha, sino que también restaura. Las crisis mundiales no son simplemente eventos aleatorios, y mucho menos para quienes creemos en el propósito soberano de Dios. Cada sequía, cada guerra, cada sequía económica o desastre natural puede leerse como un eco a lo que la Biblia describe como los dolores de parto antes del fin. Así como un padre que disciplina a su hijo para guiarlo hacia el camino correcto, Dios en su inmensa sabiduría también permite ciertas crisis para redirigirnos hacia Él. Pero ¿cómo nos preparamos espiritualmente para lo que viene? Y quizás la pregunta que más desafíos plantea: ¿cómo vemos estas crisis como puntos de oportunidad para la esperanza en medio de la tormenta? El libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, nos dice: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Este pasaje bíblico nos asegura que, aunque el caos sea evidente a simple vista, cada crisis tiene un diseño divino para quienes confían en el Señor. La pregunta no es ¿por qué nos sucede esto?, sino ¿cómo quiere Dios usar esto para su gloria y para nuestro bien? Este cambio de mentalidad es crucial mientras miramos hacia el 2025, un año que algunos predicen cargado de desafíos intensos, pero también lleno de potencial divino. Una de las razones por las que se hace tan urgente hablar de las posibles crisis del futuro es porque todo parece suceder más rápido. Hoy en día, el ritmo al que las noticias negativas invaden nuestras vidas puede hacernos sentir que el mundo entero colapsará en cuestión de días. Sin embargo, la Biblia nos llama al equilibrio y al discernimiento. En Mateo capítulo 24, versículo 42, Jesús advierte: «Velad, pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor». Esto no es una invitación al miedo irracional, sino al cuidado constante, a no apartar la vista del propósito eterno de Dios aun cuando todo a nuestro alrededor tambalee. Y aquí surge una tarea importante para nosotros como creyentes: no podemos permitir que las crisis nos paralicen o nos hagan olvidar la misión para la cual fuimos llamados. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 14, Jesús dice: «Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder».
¿Cómo podría brillar la luz que hay en nosotros si sucumbimos al miedo o nos dejamos abrumar por las incertidumbres? Estos momentos, aunque oscuros, son también oportunidades extraordinarias para que el pueblo de Dios se levante en fe y lleve esperanza a un mundo que lo necesita desesperadamente. Imagina lo que podría suceder en el 2025. Imagina una crisis financiera global que provoque que millones pierdan sus trabajos. Imagina terremotos que desplacen comunidades enteras o nuevas pandemias que vuelvan a poner al mundo de rodillas. Las posibilidades parecen desalentadoras, pero no olvidemos el ejemplo que tenemos en la Escritura. Pensemos en José, el hijo de Jacob, quien enfrentó una crisis económica de proporciones bíblicas, 7 años de hambruna en Egipto. Sin embargo, porque escuchó la voz de Dios y actuó conforme a su plan, no solo sobrevivió, sino que se convirtió en un instrumento de salvación para su pueblo y para las naciones vecinas. En Génesis capítulo 50, versículo 20, las palabras de José resuenan con una profundidad asombrosa cuando dice: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». ¿No es esto también aplicable a nuestras propias circunstancias? Lo que pueda parecer el colapso de un sistema, lo que pueda parecer un desastre sin solución, puede convertirse en un acto de redención y salvación si obedecemos y confiamos en el propósito de Dios. Otro punto importante al mirar al futuro es recordar quién tiene la verdadera autoridad. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, Jesús declara: «Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso». Esto significa que, a pesar de lo que suceda con los gobiernos del mundo, a pesar de los movimientos de poder o violencia que puedan surgir, Jesús sigue siendo Rey. Él tiene el control absoluto y eterno. Esto debería darnos una paz incalculable, porque no estamos a merced del azar ni de fuerzas humanas descontroladas. Finalmente, no podemos ignorar la invitación de Dios al arrepentimiento y a la renovación personal. Con frecuencia, las crisis son recordatorios de que todo en la tierra es temporal, de que no podemos poner nuestra confianza en las riquezas, los sistemas humanos o incluso nuestra propia fuerza. En el libro de Eclesiastés capítulo 1, versículo 14, leemos: «He visto todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu». Si el 2025 trae consigo momentos de prueba, es también una oportunidad para examinar nuestro corazón y preguntarnos: ¿en qué o en quién hemos puesto nuestra esperanza? Dios desea que regresemos a Él con fe y humildad. El profeta Joel, en el capítulo 2, versículos del 12 al 13, nos dice: «Ahora, pues, dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo». Aún en la advertencia de crisis, escuchamos su voz tierna llamándonos a su refugio. La preparación para los próximos años no se trata únicamente de acumular recursos o trazar planes humanos, aunque estas cosas no están mal. Pero la verdadera preparación es espiritual, es asegurarnos de que nuestra relación con Dios esté en el centro de todo lo que hacemos. Solo así podremos enfrentar lo que venga, porque sabemos que nuestra esperanza trasciende este mundo. Las crisis no son, en sí mismas, el final de la historia. Son más bien el escenario en el cual Dios despliega su gracia, su poder y su plan redentor. Mientras miramos al futuro y reflexionamos sobre lo que podría venir en el 2025, debemos preguntarnos: ¿qué quiere Dios enseñarnos a través de esto? ¿Qué dice la Biblia sobre nuestra postura frente a los desafíos globales? ¿Y cómo podemos vivir con un sentido renovado del propósito divino? Cuando analizamos detenidamente lo que la Biblia nos dice sobre los tiempos de crisis, comprendemos que estos momentos tienen un propósito mayor. No son casualidad, no son simples desgracias sin sentido. Son oportunidades para que el plan divino se manifieste en nuestras vidas, nuestras familias y nuestras comunidades. En el libro de Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios nos asegura: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza». Este pasaje nos recuerda que, incluso en medio de los desafíos más aterradores, Dios actúa con un propósito eterno. Ahora bien, hagamos un alto y profundicemos en algo que, a menudo, olvidamos durante las crisis: nuestra responsabilidad como hijos de Dios. A veces, nos preguntamos únicamente qué hará Dios frente a las dificultades mundiales. Sin embargo, también debemos preguntarnos: ¿qué espera el que hagamos nosotros?
En el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús dejó una tarea clara para sus seguidores: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Estamos cumpliendo esta misión? Porque una crisis, por grande que sea, nunca anula nuestro llamado a servir al Señor. El ruido del mundo puede distraernos de nuestro propósito. Los titulares sensacionalistas, las predicciones sombrías y el pesimismo generalizado pueden hacernos olvidar que servimos a un Dios que tiene el control absoluto del universo. Pero, como Pablo nos exhortó en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este tiempo es una oportunidad para que los creyentes se aparten de las preocupaciones superficiales y se entreguen con mayor devoción a la voluntad de Dios. También debemos reflexionar sobre algo profundamente importante: las crisis exponen donde realmente está nuestra fe. ¿Confiamos en nuestras cuentas bancarias? ¿En los planes de emergencia de los gobiernos? ¿En nuestra propia capacidad de resolver problemas? ¿O bien, está nuestra fe puesta firmemente en el Señor? Jesús, en el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículos del 22 al 23, nos enseña: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Cuando la incertidumbre golpea con fuerza, este pasaje nos recuerda que nuestro sustento viene de Dios, no de las cosas temporales que nos rodean. Volvamos al año 2025. Si los pronósticos de crisis globales se materializan, es probable que muchos vean sus vidas afectadas de maneras que ni siquiera podemos imaginar. ¿Cómo debemos responder los creyentes? En lugar de dejarnos arrastrar por el miedo o el pesimismo, deberíamos responder con fe, con acción y con amor. Como nos enseña el apóstol Juan en su primera carta capítulo 4, versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Este es el momento para demostrar nuestro amor al mundo, alentar a los que están desesperados, ayudar a los que están en necesidad y compartir el Evangelio con aquellos que aún no conocen a Cristo. Además, debemos mantener una perspectiva eterna mientras enfrentamos cualquier crisis. Es natural preocuparse por las dificultades de este mundo, pero no podemos perder de vista que este es un escenario temporal. En el libro de 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, Pablo pone esto en perspectiva: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este recordatorio nos invita a centrar nuestras prioridades en lo que verdaderamente importa: nuestra relación con Dios y nuestra preparación para la eternidad. Finalmente, no podemos dejar de lado el papel del arrepentimiento y la intercesión en tiempos de crisis. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo grandes crisis llevaron a naciones enteras a arrepentirse y volver a Dios. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en el libro de Jonás capítulo 3, versículo 10, cuando Nínive, una ciudad corrupta y violenta, se arrepintió después de escuchar el mensaje de advertencia de Dios, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Este relato demuestra que, cuando nos acercamos a Dios con corazones sinceros y contritos, Él es fiel para mostrarnos su misericordia. Es momento de tomar acción. Pidamos a Dios discernimiento para entender los tiempos, sabiduría para guiar a nuestras familias y valor para ser testigos de su amor en medio de un mundo quebrantado. Recordemos que no estamos solos en este caminar. Jesús prometió, en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 20, «Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Él nunca nos dejará ni nos desamparará, y esa verdad es suficiente para sostenernos en cualquier tempestad. Las crisis nos desafían, nos prueban, a menudo, sacuden nuestra fe, pero también son oportunidades para crecer, para renovarnos y para acercarnos más a Dios. Mientras miramos hacia el 2025, no sabemos exactamente qué traerá el futuro, pero sí sabemos quién tiene el futuro en sus manos. Dios no nos ha llamado a vivir con temor, sino con esperanza y confianza en su plan perfecto. Como leemos en Romanos capítulo 15, versículo 13, «Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo». Este es el momento de actuar, de volver nuestros ojos al Señor y de alinear nuestras vidas con su propósito eterno. Si estás luchando con el temor o la incertidumbre,
Te invito a que busques a Dios en oración y en su palabra. Él es un refugio seguro en tiempos de dificultad, un ancla firme en las tormentas de la vida. El salmista, en el Salmo capítulo 46, versículo 1, proclama con confianza: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Querido hermano o hermana en la fe, recuerda esto: más allá de lo que venga, nuestra esperanza no está en este mundo. Está en Jesucristo, quien venció al pecado, a la muerte y a todo poder de las tinieblas. Nuestro llamado es ser luz, ser sal y ser instrumentos de su gracia en cada rincón donde Él nos coloque, especialmente en los momentos más oscuros. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si este mensaje ha tocado tu corazón, comparte este contenido con otros. Juntos podemos recordar al mundo la verdad que nos sostiene: Dios tiene el control, y su amor es eterno. No dejes de unirte a nosotros en oración y de buscar más en su palabra. Que su gracia y paz estén contigo hoy y siempre.